Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos el día de hoy en esta mañana un poco fría. Todavía estamos en el mes de febrero donde las mañanas son muy frías. Bien, yo soy el hermano Emilio Alfaro y el día de hoy vamos a exponer un tema muy importante en nuestra clase del día de hoy. Les recuerdo que estamos iniciando ya la segunda mitad de este primer módulo de nuestro discipulado. El tema de hoy va a ser muy interesante, espero que no te despegues de tu pantalla. Muy bien, mis queridos hermanos, antes de comenzar, vamos a iniciar con nuestra ya tradicional oración, invocando al Espíritu Santo para que nos llene de sabiduría, de entendimiento y de discernimiento. Bien, vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, muy bien. Todos sean bienvenidos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, como les estaba yo adelantando hace poco, estamos en nuestro módulo 1 todavía, pero ahora vamos a iniciar con nuestra clase número 7. Bien, vamos a ver cómo se llama nuestra clase el día de hoy. Bien. Se llama Los frutos del Espíritu Santo. Por antes que nada quiero recordarles que nuestro discipulado se llama Cómo ser un buen cristiano. Y el tema de hoy es los frutos del Espíritu Santo. Muy bien, mis queridos hermanos, recuerden, en este discipulado reafirmaremos las creencias básicas de la fe cristiana católica con la única finalidad de dar un fundamento sólido para el recristianizado. O sea, para ti, mi querido hermano, que estás del otro lado de la pantalla viendo pues este discipulado. Esto es para ti. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios. Dice, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar de lleno, sin más preámbulo, a nuestra clase del día de hoy. Bien, vamos a iniciar con este tema que se llama la realización del Espíritu Santo. Desde antes de la creación del mundo, el Espíritu Santo ya estaba presente en la Santísima Trinidad y este juega un papel muy importante en el plan de salvación de Dios para con los hombres. Los exegetas cristianos también identifican al Espíritu Santo en la expresión como dedo de Dios, que aparece en varios lugares del Antiguo Testamento. Además de que su función es la de proveer los dones a los hombres y a su iglesia. Te recuerdo, mi querido hermano, que en el libro de Génesis, ahí ya se manifiesta el Espíritu Santo, ya está presente el Espíritu Santo. Ya en varios versículos, en varios pasajes bíblicos del libro de Génesis, ya nos hace alusión al Espíritu Santo. Bien, vamos a continuar adelante, mis queridos hermanos. En esta lección aprenderemos a cómo desarrollar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy importante, mis queridos hermanos, que aprendamos a desarrollar la obra del Espíritu Santo, a desarrollar esos dones que nos da el Espíritu Santo, a explotarlos, a sacarles provecho, a hacer que el Espíritu rinda frutos, que para eso nuestro Señor Jesucristo nos los dio a todos nosotros. Cuando somos bautizados, en ese momento entra dentro de nosotros el Espíritu Santo y nosotros tenemos que hacer que se desarrolle, que empiece a dar frutos, y en esta clase pues vamos a ver y te voy a enseñar cómo se hacen esos frutos, cómo se generan esos frutos, cómo se explota ese Espíritu Santo, cómo se le saca provecho a ese Espíritu Santo que tenemos todos nosotros dentro de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Bien, seguimos adelante. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra.
Jesús promete dejarnos otro consolador. San Juan 14, 16 al 18 dice, y yo, o sea, Jesús está hablando, y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y no os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Es lo que nos deja dicho nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la pregunta importante, ¿qué es el Paráclito o qué entendemos por Paráclito? Depende de la traducción de la Biblia o la versión que sea, pues tiene varios nombres o se le da varias interpretaciones a la palabra Paráclito. Bien, pero ahorita nosotros vamos a ver qué es el Paráclito. En la teología cristiana, el Espíritu Santo, y nota del editor, o expresiones equivalentes como son, entre otras, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad o Paráclito, del griego parácleton, que significa aquel que es invocado, o del latín Spiritus Sanctus, que quiere decir Espíritu Santo. Es una expresión bíblica que se refiere a la tercera por persona de la Santísima Trinidad. Es además una compleja noción teológica por medio de la cual se describe una realidad espiritual suprema que ha sido interpretada de maneras múltiples en las confesiones cristianas y escuelas teológicas. Bien, mis queridos hermanos, pues así a grosso modo, esto es lo que significa el Paráclito. Bien, vamos a continuar. Bueno, también en unas traducciones, se le conoce como abogado o defensor. Bien, vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy. Manifestaciones del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver las maneras diversas de cómo se presenta el Espíritu Santo según en la Biblia, a través de ese plan de salvación, a través de esa evangelización que hacía nuestro Señor Jesucristo, pues a todo el pueblo de Israel. Entonces el Espíritu Santo se manifestó de diferentes formas. La más conocida pues es en forma de paloma, cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado en el río Jordán. Bien, ahorita en esta clase pues tú vas a ver las diversas formas de cómo se manifiesta el Espíritu Santo y para que estemos atentos cuando se manifieste con nosotros. Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Bien, viento en el día del Pentecostés, y esto viene escrito en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, y dice así: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, ¿quiénes? Los apóstoles, en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento, mi querido hermano, ahí subraya la palabra, una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Bien, más adelantito vamos a tocar el tema del don de lenguas, mis queridos hermanos. No se estresen, pero vamos a tocar un poquitito lo del don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Qué significa el don de lenguas? Bien, seguimos adelante con nuestra clase. Viento en el nacer de nuevo. Y esto viene en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos de 7 al 8. Y dice así: No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí en este pasaje bíblico. Aquí le está hablando a Nicodemo. Todos tenemos muy presente ese pasaje que por primera vez nuestro Señor Jesucristo habla de un nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque antes de él
pues no había el bautismo, no había esa sumersión en el agua, que ya lo vimos en una de nuestras clases pasadas, que es el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando por primera vez de ese nacer de nuevo, y dice que el Espíritu Santo vendrá como el viento que sopla, ¿sí? Y sopla donde quiere, que no sabe a dónde va, ni sabe a dónde viene. Bien, vamos a seguir adelante con nuestra clase el día de hoy. Otras de las manifestaciones del Espíritu Santo. Seguimos con el viento, en el soplo de Dios, que viene en el libro de Génesis capítulo 2, verso 7, que dice así: Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Insufló quiere decir que le sopló directamente en las narices de Adán, después de que lo hizo con la tierra con polvo de la tierra que había en ese momento. Entonces, ya formado el hombre, le sopló en la nariz nuestro Dios Padre, y le insufló el Espíritu Santo en el cuerpo de Adán. Entonces, en ese momento, Adán empieza a tomar vida. Bien, vamos a seguir adelante. En el soplo de Jesús, otra forma del Espíritu Santo, viento en el soplo de nuestro Señor Jesucristo, y viene escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 20 al 22, que dice así: Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid al Espíritu Santo. Como vemos, mis queridos hermanos, aquí está más claro: sopló. Nuestro Señor Jesucristo sopló sobre sus discípulos. Esto fue después de la resurrección del Señor, que se le apareció a todos los apóstoles. Entonces ahí Él está transmitiendo el Espíritu Santo a través de un soplido. Ya más adelante los apóstoles transmiten los dones del Espíritu Santo no con un soplido, sino con la imposición de las manos, que lo vamos a ver en otra de nuestras clases. Bien, seguimos adelante, mis queridos hermanos, con esta clase del día de hoy. Otras de las manifestaciones del Espíritu Santo, el fuego en el día del Pentecostés. Como ya lo leímos hace unos momentos, dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Ojo, mis queridos hermanos, aquí subrayen en su Biblia: unas lenguas como de fuego en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y no olvidamos este pasaje de San Mateo 3:11. También viene en Lucas, donde dice Juan el Bautista, donde dice: Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en espíritu y fuego. Aquí, mis queridos hermanos, cabe recalcar que el Espíritu Santo y el fuego, pues vienen los dos elementos juntos. Es como cuando pedimos arroz con frijoles, ¿no? ¿Qué nos sirven? Arroz y frijoles, pero están juntos. Entonces la mezcla pues hace arroz con frijoles. Digo, es un ejemplo ahí sencillito para que lo vayan entendiendo. Entonces aquí habla en este pasaje de San Mateo y en el pasaje de Lucas, donde nuestro Señor Jesucristo nos va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego, que también es el Espíritu Santo. Y columna de nube y fuego delante del pueblo de Israel cuando iban caminando en el desierto. ¿Se acuerdan los 40 días? Los 40 años, perdón, 40 días, no 40 años que pasó el pueblo de Israel caminando por el desierto. Hubo momentos en que era guiado por el Espíritu Santo en forma de nube y fuego.
Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra en el libro de Éxodo 13, 21-22, y dice: Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni de la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. O sea, el Espíritu Santo anduvo siempre delante del pueblo de Israel, así como guiándolos y protegiéndolos, sí, que tomaran el camino correcto del pueblo de Israel, pues guiados por el Espíritu Santo en estas dos manifestaciones, que es en fuego y en una nube. Vamos a seguir adelante. También se manifestó en forma de paloma, en donde en el bautismo de Jesús. Es un pasaje bíblico que ya pues todos conocemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, 21 y 22, y dice: Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, yo hoy te he engendrado. Entonces aquí vemos otra de las manifestaciones del Espíritu Santo, que es ahora en forma de paloma. Vamos a seguir viendo otras manifestaciones del Espíritu Santo para que vayamos entendiendo un poquito. Ahora en agua. También el Espíritu Santo se manifiesta en agua. El Espíritu Santo sacia la sed. Y vamos a ver en el pasaje bíblico de San Juan, capítulo 4, versos el 10 y el 13. Ojo, mis queridos hermanos, no es del 10 al 13, es el 10 y el 13. Y dice así: Jesús le respondió: Si conocieras el don de Dios, le está hablando a la samaritana para que recuerden ese pasaje bíblico. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y el versículo 13 dice: Jesús le respondió: Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Esto qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que cuando recibimos al Espíritu Santo, no es que nos quedemos con sed, no es que no hayamos satisfecho esa sed, sino al contrario, es como cuando comes una fruta o un pastel que te gusta demasiado, quieres seguir comiéndolo de lo rico, lo sabroso que está, lo sigues consumiendo. Así es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se aviva dentro de nosotros, queremos seguirlo alimentando para que ese Espíritu Santo siempre siga vivo y no se apague en nosotros. Así es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo en este pasaje bíblico sobre el agua que está hablando con la samaritana. Bien, vamos a seguir adelante. Ríos de agua viva brotan del ser interior. Y esto nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, ahora sí, versos 37 y 38, y dice así: El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Es ese espíritu vivificado que está en nosotros, mis queridos hermanos, que cuando escuchamos esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, ese espíritu aviva, el que está entre nosotros aviva, se siente feliz, contento, y quiere seguir comiendo de esa agua o bebiendo de esa agua que nos da nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra. Y recuerden que la palabra es alimento del espíritu, ya lo vimos en una clase pasada. Bien, vamos a continuar adelante con otra manifestación del Espíritu Santo, un río de aguas que sanan. Y eso lo vemos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versos del 6 al 12. Y dice así, vamos a leerlo todo. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Has visto, hijo de hombre? Me condujo y luego me hizo volver a la orilla del torrente.
y a volver vi que a la orilla del torrente había una gran cantidad de árboles a ambos lados, y me dijo, esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Los peces serán muy abundantes porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo. Y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores desde Engadí hasta Eneglayim. Se tenderán redes. Los peces serán de la misma especie que los peces del mar grande, y muy numerosos, pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas, serán abandonadas a la sal, a orillas del torrente, a una y otra margen. Crecerán toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Vean qué bonito nos está expresando aquí nuestro Padre Dios, ese mensaje que le dejó a su pueblo Israel a través del profeta Ezequiel. Y ese torrente pues es ese Espíritu Santo. El torrente es agua viva, es agua que nos llena, que nos quita de sed, y aparte es agua sana, ¿no? Nos sana todo, nos sana de nuestros pecados. Es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Bien, vamos a continuar adelante con nuestra clase. La acción del Espíritu Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Vean, dice, el Espíritu Santo obra en la vida del cristiano desde el principio hasta el fin. ¿Esto qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que al momento que nosotros recibimos el Espíritu Santo, Él penetra y desde ese momento empieza a obrar. ¿Y qué es hasta el fin? Hasta el día que nos morimos. Entonces, hasta ese día el Espíritu Santo deja de obrar en nosotros. Es lo que quiere decir esta parte de la clase. Y ahora, ¿cómo obra el Espíritu Santo? ¿O cómo acciona? ¿Cómo trabaja? Primero, la salvación. ¿Cómo nacer en el Espíritu Santo? Otra de sus obras es la santificación, que nos hace una transformación espiritual a todos nosotros. Y la otra obra del Espíritu Santo es la unción, que nos da ese poder espiritual. Vamos a ver primero la primera obra del Espíritu Santo, que es la salvación, que es nacer en el Espíritu Santo. Fíjense, un corazón nuevo nos da cuando recibimos el Espíritu Santo. Y esta es una promesa que viene desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver, aquí hubo un ruidito medio extraño, pero vamos a seguir adelante. ¿Y dónde viene ese pasaje bíblico? Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26, que dice así. Palabras de nuestro Padre Dios, dice, y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, un corazón que sepa amar, un corazón que ya tiene al Espíritu Santo, y eso es una obra del Espíritu Santo, que nosotros amemos a los demás. Es una de los frutos del Espíritu Santo. Una obra o un fruto es lo mismo, mi querido hermano. Bien, vamos a continuar adelante con nuestra clase. Si no nacemos del Espíritu, no vamos a entender las cosas espirituales. Es como tratar de explicarle a un ciego cómo es el color magenta, y también es como tratar de explicarle a un sordo el sonido de una canción. Así es, mis queridos hermanos, si no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pues no vamos a entender ese mundo espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece, allá en el reino, en la vida eterna. Bien, vamos a continuar adelante con nuestra clase. Eso mismo pasa con el Espíritu Santo.
Si no nacemos del Espíritu Santo, no nos será posible entender el reino de Dios. No tendremos un entendimiento espiritual. Todo cristiano tiene dentro de sí al Espíritu Santo. Y es como te decía yo, hermano, el Espíritu Santo lo recibimos en el momento del bautismo. Eso grábatelo. No hay otra forma de que podamos recibir el Espíritu Santo sino a través del bautismo. Bien, continuamos adelante. Y fíjense, aquí viene Romanos, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 8 al 10, que dice así: Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne. O sea, le está diciendo a los romanos que ellos no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Aquí el apóstol San Pablo está siendo muy claro, mis queridos hermanos. Para entender a Jesucristo, para comprender a Jesucristo, para aceptar las palabras de Jesucristo, tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y soy muy reiterativo, tiene que ser a través del bautismo como se recibe el Espíritu Santo. Bien, vamos a continuar adelante con nuestra clase. Y vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Sin el Espíritu no se puede ver el reino de Dios. Y viene en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos del 3 al 6, y dice así: Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca del agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Así es, mis queridos hermanos. Y vamos a pasar a otro fruto del espíritu, que es la santificación, que nos viene a hacer una transformación espiritual. Y vamos a verlo aquí en nuestra lección. Dice así: el Espíritu Santo nos cambia en su gloria. Bien, primero vamos a ver, mis queridos hermanos, qué es la santificación. Sí, porque el Espíritu Santo lo que quiere, lo que se pretende con el Espíritu Santo es que todos seamos santos, así como dijo Jesucristo: así como mi Padre es santo, vosotros también sed santos. Entonces todo esto lo vamos a alcanzar a través de la santificación, obviamente guiada por el Espíritu Santo. Vamos a ver qué significa santificación, qué significa ser santo. Bien, ¿qué es santificación? ¿Qué es la santificación? La santificación es el acto o proceso de adquisición de la santidad, de hacerse o convertirse en santo. ¿Qué se entiende por santificación? La santificación perfecta y completa será la herencia gozosa de cada santo en la venida de nuestro Señor, pues entonces ningún manto mortal oscurecerá la vida y la luz de Dios dentro del alma, de manera que nuestro estado allí será perfecto. ¿Y qué es ser santificado por Dios? Ser santificado es llegar a ser limpio, puro y sin mancha, estar libre de la sangre y de los pecados del mundo, llegar a ser una nueva criatura del Espíritu Santo, alguien cuyo cuerpo ha sido renovado por el renacimiento en el Espíritu. Y recuerden, mis queridos hermanos, esto solamente lo podemos lograr a través del bautismo. Ahí es cuando entra el Espíritu Santo en nosotros, y ya nosotros en el transcurso de nuestra vida, ya a nosotros nos toca tener ese Espíritu vivo siempre de nosotros.
ese avivamiento, como se dice, avivar el espíritu todos los días, en todos los momentos, y aquí lo vamos a ver, cómo vamos a avivar ese espíritu. Bien, seguimos adelante. El camino de la santificación. El Espíritu Santo tiene un plan maravilloso para todos nosotros. Él nos quiere transformar y hacernos iguales a Jesús. Quiere transformarnos completamente. ¿Cómo? Quiere sanar nuestras heridas emocionales, quiere liberarnos de modelos destructivos. Todo esto es lo que quiere el Espíritu Santo de nosotros. Quiere cambiar nuestra forma de pensar y de ver la vida, quiere sanar nuestras relaciones con los demás, quiere liberarnos de nuestros pecados habituales, quiere liberarnos de normas viciadas de nuestra familia y nuestros antepasados, quiere suavizar nuestras durezas, quiere llenarnos de atributos de amor y de bondad, y quiere que brillemos con esperanza y gozo. Así es, mis queridos hermanos, esto es lo que quiere el Espíritu Santo de nosotros, pero lo vamos a lograr gracias a que ese Espíritu que tenemos y que llevamos todos nosotros los bautizados, lo estemos avivando, lo estemos moviendo, para que el fruto nos dé estos frutos. El Espíritu brinda estos frutos. Nosotros vamos a dar estos frutos a través del Espíritu Santo. Los voy a poner nuevamente en pantalla. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu de nosotros? Ahí está, mis queridos hermanos. Esto es lo que quiere y solamente con esto alcanzaremos la santidad deseada. El Espíritu Santo nos da el triunfo sobre la carne. No tenemos que seguir en lo mismo. Podemos ser libres de los hábitos del pecado en que hemos vivido por tantos años. ¿Pero cómo? ¿Alguna vez has tratado de cambiar un mal hábito así como un propósito de año nuevo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se pudo o no se pudo cambiar ese hábito? El dejar de tomar, el dejar de fumar, el dejar de decir groserías, el dejar de ser infiel. En fin, sí te has hecho el propósito de cambiar porque el Espíritu Santo está adentro de ti y está avivado. Y vamos a seguir adelante con nuestra clase del día de hoy. La carne. Por naturaleza la carne en el hombre es pecaminosa. Eso ya es natural desde la época de Adán y Eva. Todos tenemos un viejo yo que está acostumbrado a hacer lo malo. Así como la carne es pecaminosa por naturaleza, pues todos estamos acostumbrados a hacer lo malo. Hay veces, no todas las personas, pero hay algunas personas que hacen más cosas malas que cosas buenas. Y hacer lo malo pues es habitual, es normal. Y hacer algo bueno es cuando ya se sale de lo normal para ellos. Por eso el Espíritu Santo, cuando lo tenemos verdaderamente dentro de nosotros y está avivado, nos hace actuar de buena fe y de buena manera con nuestros prójimos. Vamos a continuar adelante. Podemos cambiar no por fuerza, sino por el Espíritu Santo que llevamos dentro de nosotros. Y es lo que le estaba diciendo. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. El Espíritu Santo une a toda la iglesia con Jesús. Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 5 dice así San Pablo: Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Fíjense aquí, hermano, lo que dice el apóstol San Pablo: un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Estos son los signos de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, porque eso es lo que predicamos. Imagínense, hay muchas congregaciones que no tienen un solo espíritu. Por hablar de una congregación, la congregación pentecostal, por ejemplo, ¿no? Tienen diferentes doctrinas, tienen diferentes creencias, tienen diferentes fe, inclusive tienen un Cristo diferente.
porque hay pentecostales unitarios, pentecostales trinitarios, pentecostales conservadores, y así hay varias ramas del pentecostalismo, perdón, es que se me traba la lengua. Hay muchas ramas de esa iglesia pentecostal, y todas tienen una fe diferente. No son una sola iglesia, son 4 o 5 iglesias diferentes. Entonces la iglesia católica es una señal, es una marca, es un calificativo, un adjetivo calificativo de la iglesia católica, que nosotros tenemos un solo cuerpo, que es una sola iglesia. Tenemos un solo espíritu, sí, porque no nos andamos dividiendo y andando fundando otras comunidades. Porque una es la esperanza, porque todos tenemos la misma esperanza, todos los católicos tenemos la misma esperanza. Tenemos un solo Señor, que es un solo Jesucristo, una sola fe, o sea, todos tenemos la misma creencia, y lo más importante, que todos tenemos un solo bautismo. No como en otras congregaciones, se salen de una, se meten a otra y hay que bautizar. Se sale de esa, se va a otra y hay que bautizar. En fin, tienen muchos bautismos. Por eso no es señal de que son la iglesia de Jesucristo. La iglesia católica, esa es la única que dejó nuestro Señor Jesucristo por estas señales que te acabo de mencionar y te voy a poner nuevamente en pantalla, mi querido hermano. Puedes apuntar el pasaje bíblico Efesios 4, versículo 1 al 5. Y vamos a ver qué más se nos dice en esta clase. El Espíritu Santo nos une a toda la iglesia con Jesucristo. Esa es la función del Espíritu Santo, que todos seamos uno en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 12, pero vean, son 4 versículos diferentes, el 5, el 7, el 11 y el 13, y vamos a ver. Dice, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndoles a cada uno en particular su voluntad. Porque en un solo Espíritu hemos sido bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Todos hemos bebido de un solo Espíritu. Así es, mis queridos hermanos, déjenme, lo pongo nuevamente en pantalla. Aquí me pasé una, aquí está. ¿Sí? Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, o sea, el provecho es para la comunidad, pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolos a cada uno en manera particular según la voluntad del Espíritu, no la voluntad de la persona. Y dice el versículo número 13, porque en un solo Espíritu todos hemos sido bautizados para no formar más que un solo cuerpo, y esto es la iglesia. La iglesia, por eso todos somos bautizados en ese mismo Espíritu, porque solamente debe de haber una sola iglesia, no esas 90 y tantas mil congregaciones que hay dispersas por todo el mundo y que tienen diferentes fees, diferentes señores y diferentes espíritus, porque a cada ratito les habla el Espíritu y forman otra congregación. Vamos a seguir adelante con nuestra clase. Ahora sí, el Espíritu Santo nos lleva al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No somos huérfanos. A través del Espíritu Santo sentimos la cercanía y compañía de Dios. Y esto viene en el Evangelio del apóstol San Lucas, capítulo 16, versos 13-14, y dice así: Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros.
son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense cómo dice aquí. Vamos a subrayar, vamos a ver qué dice aquí. Dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga. ¿Sí? Por ejemplo, hace unos días, y creo toda una semana, estuvo ahí en redes sociales, que en una universidad de Asbury, creo así se pronuncia, Asbury, hay un avivamiento, hay un supuesto avivamiento. Y aquí como dice que los frutos del Espíritu o los frutos de ese avivamiento es que el Espíritu los va a guiar hacia la verdad. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esta universidad fue fundada por ¿cómo se llama? John Wesley, creo me parece, un metodista. O sea, esta universidad es de corte protestante. Entonces tuvieron ahí un culto con un pastor pentecostal y resulta que recibieron el avivamiento, le llaman ellos el supuesto avivamiento, donde se pasaron, no sé, creo que llevan una semana orando dentro de esa universidad. Entonces decimos supuesto porque realmente no sabemos si es un avivamiento o no, sino tenemos que esperarnos a sus frutos. Y desafortunadamente en ese tipo de congregaciones los frutos no son buenos. ¿Por qué? Porque yo estoy casi seguro que de ese avivamiento que hubo o todavía hay en esa universidad, pues van a salir más congregaciones, se van a formar más sectas. Entonces no es el Espíritu Santo el que obró en ese avivamiento. Tal vez fue la emoción que embriagó a todos los asistentes y creen que pues fue un avivamiento del Espíritu Santo. Recuerden que en ese tipo de congregaciones los que le gana es el sentimiento, la euforia. Ellos se sienten eufóricos y creen que es pues el Espíritu Santo. Entonces, como dice aquí nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad. Y recuerden que la Iglesia Católica es base y baluarte de la verdad, o columna y fundamento de la verdad, es lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre la Iglesia, y esa Iglesia es la Iglesia Católica. Entonces, si en esta Universidad de Asbury hubo ese supuesto avivamiento y fue real, pues todos esos hermanos que estuvieron ahí presentes van a ser guiados hacia la verdad, van a ser traídos nuevamente a la Iglesia Católica, a la única Iglesia que dejó Jesucristo, al único cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, seguimos adelante. Una pequeña explicación de qué quiere decir esto de os guiará hasta la verdad. Y en San Juan capítulo 14, versos 16 al 18 dice, y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Ojo aquí, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, o sea, se está refiriendo a sus apóstoles, le conocéis porque mora con vosotros, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Es una promesa que le hizo nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Bien, el Espíritu Santo nos lleva al encuentro con el Señor. Ahora, en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, del versos 26 y 27, dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Sí, bien, vamos a ver arriba esta frase que dice, el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, o sea, de parte de Jesús. Os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense, vamos a subrayar esa palabra, os recordará todo lo que yo he dicho. ¿A quién se refería nuestro Señor Jesucristo? A sus discípulos, a esa iglesia que Él conformó, esa congregación que Él hizo con esos 12, que fueron los primeros apóstoles, más aparte todos los discípulos que Él tenía ya, antes de irse al reino de los cielos. Aquí hay una confusión por parte de otros hermanos que no son católicos,
que ellos dicen que esta promesa fue para todos ellos, para cada uno de nosotros. O sea que no necesitamos de los obispos ni de los presbíteros, que no necesitamos del Papa, que por eso Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo para que Él nos hable de la verdad. Pero no, aquí nuestro Señor Jesucristo es muy claro. Se lo está dejando a sus discípulos, a sus apóstoles, para que ellos a su vez hablen con la verdad y recuerden lo que dice aquí, y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, Jesús le habló directamente a los apóstoles. Jesús le dejó todas sus enseñanzas a los apóstoles para que a su vez los apóstoles nos las transmitieran a nosotros, sus discípulos actuales, bueno, desde aquella época hasta hoy. Entonces, para que no te confundan, hermano, sí necesitamos de un papa, sí necesitamos de los obispos, sí necesitamos de los cardenales, sí necesitamos de los presbíteros y de los diáconos. Sí, porque ahí el Señor Jesucristo dejó ese paráclito para que los fuera guiando y a su vez ese grupo de personajes de autoridad de la Iglesia nos guíe a nosotros. Vamos a continuar. Romanos, ahora su carta a los Romanos en el capítulo 8 versos 14 al 16. Dice así: En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, que significa Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Sí recuerdan que en una de las clases decimos que a través del bautismo nos hacemos hijos adoptivos de Dios, formamos parte de esa familia de Dios, pero es en el momento que nos bautizamos, porque en ese momento recibimos al Espíritu Santo. Bien, vamos a continuar adelante. Ahora, el punto número 3, la unción. ¿Esa unción nos da un poder espiritual? Claro que sí. Vamos a ver, frutos de autoridad, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, esa unción que nos da cierto poder espiritual. Y vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 7 al 8. Y dice así: Él les contestó, o sea, nuestro Señor Jesucristo les contestó a los apóstoles: A vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Aquí así es, mis queridos hermanos, en este pasaje bíblico es muy claro. A los discípulos al principio estaban un poco acobardados después de que nuestro Señor Jesucristo pues murió en la cruz y resucitó, tenían miedo de salir. Por eso nuestro Señor Jesucristo les hace hincapié de esto, no van a recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Porque quiero que sean mis testigos. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a hablar de todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, van a hablar de que murió y resucitó, van a dar testimonio. Eso es lo que quiere decir testigos, dar testimonio de un acontecimiento que sucedió, y en ese tiempo pues los discípulos fueron esos testigos presenciales, y solamente ellos pues pueden dar este testimonio. Y aquí dice, van a ser mis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto pues, se ha cumplido hasta el día de hoy, gracias a nuestra Santa Iglesia Católica, que es esa iglesia apostólica la que dejó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, o hace casi 2000 años, y que se ha encargado de llevar toda la palabra, todo lo que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra como enseñanza, se ha encargado la Iglesia Católica de distribuirla por todo el mundo. Vamos a continuar adelante. Dios ungía con el Espíritu Santo a líderes en el Antiguo Testamento. Dios ungió a Bezalel para edificar el tabernáculo. Y esto viene en Éxodo 35, versículos del 30 al 32. Moisés dijo entonces a los israelitas:
Mirad, Yahvé ha designado a Basalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le ha llenado del Espíritu de Dios, confiriéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos para concebir y realizar proyectos en oro, plata y bronce. Dios ungió a Moisés y a los ancianos. Esto viene en el libro de Números, capítulo 11, verso 25, y dice así: Bajó Yahvé en la nube y le habló. La nube es el Espíritu Santo, acuérdense, hermanos. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. O sea, solamente una vez estos ancianos profetizaron, porque el don de la profecía no es para siempre. Hay algunos dones que no son para siempre, y unas congregaciones abusan de la ignorancia de muchos cristianos que no han leído la Biblia. Vamos a continuar adelante, mis queridos hermanos. Por aquí está claro que Dios ungió a Moisés, y también aquí no está en pantalla, pero también Dios ungió a David, ¿sí? Al rey David. Si recuerdan ese pasaje bíblico, que Dios escoge a David y lo unge como rey de los judíos o de los israelitas, ¿sí? No está aquí, pero también hay que recordar. Dios ungió a los jueces. Está en el libro de Jueces 6, versículo 34, y dice: el espíritu de Yahvé revistió a Gedeón. Él tocó el cuerno y Abiezer se reunió con él. Gedeón será un juez en el Antiguo Testamento y Abiezer será otro juez. Y en el el capítulo 14, versos 5 al 6, dice: Sansón bajó a Timná, y al llegar a las viñas de Timná, vio un leoncillo que venía rugiendo a su encuentro. El espíritu de Yahvé le invadió, quiere decir que lo penetró, se le introdujo dentro de su cuerpo, y sin tener nada en la mano, Sansón despedazó al león como se despedaza un cabrito, pero no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y en el libro de Jueces, en el capítulo 15, versos del 14 al 15, dice: cuando llegaba a Lejí y los filisteos corrían a su encuentro con gritos de triunfo, el espíritu de Yahvé vino sobre él. Los cordeles que sujetaban sus brazos fueron como hilos de lino que se queman al fuego, y sus ligaduras se deshicieron entre sus manos. Encontró una quijada de asno todavía fresca, alargó la mano, la cogió y mató con ella a 1000 hombres. Y aquí este pasaje bíblico, ¿de quién está hablando? Está hablando de Sansón todavía. O sea, ven cómo el Espíritu Santo también entra, como porque Dios así lo quiere, porque Dios nos unge para hacer cosas maravillosas en su nombre. Así le pasó a Sansón, así le pasó al juez Gedeón, y así le ha pasado a muchos personajes dentro de la historia de esta iglesia que tenemos nosotros. Bien, vamos a continuar adelante. Dios ofrece el bautismo en el Espíritu Santo para todos. Pero fíjense, en el Antiguo Testamento, primero por boca del profeta Joel. Esto está en el libro de Joel, capítulo 3, versos del 1 al 2, y dice así: sucederá después de esto que yo derramé mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí está hablando el derramamiento del Espíritu Santo en todos. O sea, quiere decir que el bautismo es para todos. Para Dios no hay diferencias, para Dios no hay consentidos, sino este espíritu es para todos. Este bautismo es para todos, mis queridos hermanos. Vamos a continuar. También lo sabemos por boca de Juan el Bautista, y este pasaje bíblico ya lo vimos, dice: respondió Juan el Bautista a todos diciendo: yo os bautizo con agua, pero el que viene, el que es más fuerte que yo,
y no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Se los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y ahora también sabemos que ese bautismo es para todos por boca de Jesús. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 49, y dice: Mirad, y voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Y aquí está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Hechos 2, 1, 4, ya lo vimos el día del Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos unidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Fíjense aquí, vamos a escudriñar este pasaje bíblico. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos, prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Bien, aquí vamos a adentrarnos un poquitito a este pasaje bíblico, y aquí se les cae la mentira a todos aquellos que dicen que hablan lenguas angelicales. Y ellos se basan en este pasaje bíblico, pero solamente un ciego no ve lo que realmente dice este pasaje. Vamos a leerlos. Dice: estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa? Bueno, aclarando, mis queridos hermanos, en aquel tiempo no se conocía la palabra idioma, entonces por eso se le decía lengua. A los de Alemania era la lengua alemana, a los de Inglaterra era la lengua inglesa, a los de Italia pues era la lengua latín, y en fin, o sea, cada país tenía su propia lengua o su propio idioma. Entonces el Espíritu Santo, cuando se le penetra a los apóstoles, como Jesús les dijo, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿cómo se lo iban a predicar si en aquel tiempo no había escuelas de idiomas? ¿No, mis queridos hermanos? Ni modo que se metieran a una escuela de idiomas, buscar ahí institutos de idiomas o de lenguas, pues para poder ir por todo el mundo. No, nuestro Señor Jesucristo les concedió este espíritu para que ellos hablaran en el idioma, mis queridos hermanos, de todos esos pueblos. Aquí, como dice este pasaje bíblico, había elamitas, partos, medos, había de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, había de muchos lados visitando Jerusalén en ese momento. Y a poco todos ellos hablaban también la misma lengua de Jesucristo, si no digo las lenguas angelicales, si todos estos personajes no tenían el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solamente se les otorgó, o la fuerza del Espíritu Santo se les otorgó a los discípulos que estaban reunidos en esa casa en ese momento. Entonces, mis queridos hermanos, si tú eres de los que presume hablar en lenguas, no te engañes a ti mismo ni engañes a los demás, porque estás ofendiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vamos a explicar más adelantito, con más pasajes bíblicos, que no son lenguas románticas o lenguas angelicales, como en muchas sectas quieren hacer aparentar. Vamos a ver, el don de lenguas y de la profecía. ¿Qué significa hablar en lenguas? Hablar en lenguas no significa que vamos a hablar esas palabras que jamás se han escuchado aquí en la tierra, o como algunas sectas protestantes dicen que hablan lenguas angelicales, o inclusive miembros de la renovación carismática dicen que hablan lenguas angelicales, hablan lenguas extrañas.
Pero es una mentira, mis queridos hermanos. Ya les dije, no se dejen engañar por estos grupos. Si algún grupo de renovación carismática de cualquier denominación o si alguna organización hablan lenguas extrañas, aléjate, salte de esa iglesia, porque no es el Espíritu de Dios el que está obrando en ese momento. Salte, aléjate inmediatamente de ahí, date cuenta que te están engañando. Y ahorita lo vamos a demostrar con la palabra del Señor, con la Sagrada Biblia. Vamos a nuestra clase, a nuestra lámina. ¿Qué significa hablar en lenguas? ¿Sí? El don de lenguas es la capacidad de hablar y orar en otro idioma sin haberlo estudiado. Así es, mis queridos hermanos, ese es el don de lenguas. Tener la capacidad de hablar y orar en otro idioma sin haberlo estudiado. Eso es un don que nos da el Espíritu Santo. Bien, vamos a continuar adelante. Espero que esto lo apuntes, te lo grabes. Si en en grupo de renovación carismática empiezan a hablar así medio raro y medio diferente, pues salte de ahí. No es el Espíritu de Dios el que está obrando. Sabrá Dios qué espíritu será porque no es el de Dios. Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Dios da un don que se llama hablar en lenguas. Es la capacidad de orar y adorar a Dios en un idioma diferente al que el hablante tiene por idioma de nacimiento o nativo. El Espíritu Santo le da a la persona esa capacidad de comunicarse con otras personas de diferente idioma sin haberlo estudiado. Y vamos a ver qué nos dice en su primera carta a los Corintios el apóstol San Pablo. Aquí también San Pablo pues les da una bofetada a todos aquellos que hablan lenguas angelicales, ¿sí? Esos falsos, vamos a decirle profetas, ¿no? Sea de la renovación carismática, ya sea cristiana o católica. Vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo. Dice, pues el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. ¿Por qué dice el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios? Porque en ese tiempo, si alguien hablaba un idioma diferente, pues el único que le podía entender era Dios. O sea, es como si en Israel, que hablaba en ese tiempo el hebreo y muchos hablaban el griego, imagínense un apóstol hablando en español, que ni era conocido el idioma en aquel tiempo, ¿no? Porque un apóstol se pusiera a hablar en español, pues el único que le iba a entender pues es nuestro Padre Dios. O que un apóstol empezara a hablar en alemán en Israel, ¿no? Pues nadie le iba a entender, y el único que le iba a entender pues es Dios. Es lo que quiere decir este pasaje bíblico. San Pablo, vamos a seguirlo escudriñando. Dice, en efecto, nadie le entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, bueno, cosas misteriosas. Cosas misteriosas porque si en este momento yo, por ejemplo, no sé alemán, si en este momento viene un alemán y me empieza a hablar, me empieza a predicar, pues para mí va a ser unas palabras misteriosas porque no le voy a entender. Eso es lo que quiere decir misterioso, que no sé qué me está queriendo decir, ¿no? Será un misterio para mí, pero no para la persona que me está hablando. Él sí está entendiendo perfectamente y Dios también le está entendiendo, pero para mí el oyente, pues es algo misterioso porque no lo entiendo. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con este pasaje de San Pablo y dice, por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a toda la asamblea. También el don de la profecía, también en muchas congregaciones protestantes la confunden. Ellos piensan que el don de la profecía es cuando tú le dices el futuro al feligrés. Por ejemplo, que un pastor se te acerque y te diga, hermano, yo sé que tienes un problema personal en tu familia, pero el Señor me ha hablado y me ha dicho que próximamente tu problema se resolverá, tu problema será atendido por el Señor. Eso y ir a que te lean las cartas, pues es lo mismo, ¿sí? San Pablo no se refiere al don de la profecía, al que te va a profetizar el futuro, no. El don de la profecía es aquel que predica el Evangelio de Jesucristo,
aquel que predica la doctrina de Jesucristo. Ese es el don de la profecía a la que se refiere aquí San Pablo. Así que, hermano cristiano, si en tu secta, o en tu iglesia, o en tu grupo, o en tu congregación, hay alguien que se dice profeta y te adivina el futuro, aléjate de ahí, salte de ahí. No tiene el don de la profecía, es un charlatán. Es como si fueras a que te leyeran las cartas allá en el tarot o con la lectura de la mano, es lo mismo. Eso y leerte las cartas es lo mismo. No existe un don de adivinar el futuro. Todo eso es una mentira de esos grupos proselitistas. Bien, vamos a seguir escudriñando. Y dice, el que habla en lenguas edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a toda la asamblea. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 14. Miren, fíjense, vamos a ver. Dice, por tanto, el que hable en lengua, pida el don de interpretar. ¿Sí? Fíjese qué bonito es este pasaje. Dice, por lo tanto, el que hable en lengua, pida el don de interpretar. Porque si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Porque si no bendices más que con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del no iniciado? Pues no sabe lo que dices. Y en el versículo 18 dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Si aquí San Pablo está refiriéndose a que pues, si yo voy a hablar en lenguas, pues también le voy a pedir a Dios que me dé el don de la interpretación, porque sucede en muchos grupos, soy muy reiterativo, en muchos grupos de la renovación carismática, pues bla 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 bla, pero no dan la interpretación. Entonces no es el espíritu, no es el don del espíritu. Y fíjese en el versículo 18 como dice San Pablo, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que ustedes vosotros. Hablo en lenguas, quiere decir que San Pablo hablaba en muchos idiomas, pero era gracias al don del Espíritu Santo, no porque en aquel tiempo hubiera institutos de idiomas, ¿verdad? No había un English Leader ni un interlingua en aquel tiempo, pero Pablo a través del don del Espíritu, él tenía esa diversidad de hablar varios idiomas, mis queridos hermanos. Entonces, que no te dejes engañar en esos grupos que dicen que se bautizan en el Espíritu Santo y que hablan lenguas y todo ese tipo de mentiras. Y seguimos adelante. ¿Por qué hablar en lenguas? ¿Por qué? El Espíritu de Dios es más allá de nuestro poder de comprender ni expresar. Por esto, nuestro espíritu se expresa en una forma que sobrepasa el entendimiento. Como una persona ora o canta en lenguas, su espíritu es edificado. Experimenta una cercanía especial con el Espíritu Santo. El hablar en lengua significa evangelizar a toda la humanidad, porque en todo el mundo se habla en diferentes lenguas o diferentes idiomas. Y muchos van a decir, este hermano está loco. ¿Sí? Pues como ven que hay un pasaje bíblico donde dice que en todo el mundo se habla en diferentes idiomas. O lenguas, ya les expliqué, porque en aquel tiempo pues se decía lengua, habla en esa lengua. No se decía idiomas, no existía la palabra idioma. Hoy ya existe la palabra idioma, entonces podemos discernir este pasaje bíblico que viene a continuación, donde aquí habla que en el mundo se hablaba diferentes lenguas. Ahí está. Primera de Corintios capítulo 14 versos 10 dice, hay en el mundo no sé cuántas variedades de lenguas y nada hay sin lenguaje. Vean nada más, qué pasaje bíblico. Y hay en el mundo, fíjese, San Pablo. Por eso San Pablo decía en el pasaje anterior que él tiene la gracia de hablar diferentes idiomas. Y dice aquí, hay en el mundo no sé cuántas variedades de lenguas. Acuérdense, mis queridos hermanos, lenguas es idiomas. Y nada hay sin lenguaje. O sea, quiere decir que sin el habla, porque los apóstoles predicaban de hablar con el habla. Predicaban entonces sin lenguaje, pues no hay nada, ¿no? Vamos a seguir con nuestra clase.
Entonces, ¿sí entendiste, hermano? ¿Entendiste, hermano, este pasaje? Primera de Corintios, capítulo 14, verso 10, dice, hay en el mundo no sé cuántas variedades de lenguas, y nada hay sin lenguaje. Así que, mi querido hermano, si caes uno de esos grupos, aléjate. Es mentira de que hablan en lenguas extrañas, lenguas angelicales, lenguas divinas. Eso no existe, es una tomadera de pelo. Aquí está claramente en estos pasajes bíblicos, por eso te estoy demostrando con la Biblia de que esas personas son unos charlatanes. Y si estoy hiriendo sentimientos y susceptibilidades, pues como dice el padre Luis Toro, más vale lastimarte con la verdad que sigas viviendo toda tu vida en la mentira. Bien, vamos a seguir adelante con nuestra clase el día de hoy. Y 1 Corintios 14 del 2 al 3, ¿qué nos dice en el 2 al 3? Fíjense, dice, pues el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. En efecto, nadie le entiende, dice en espíritu cosas misteriosas, por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolidación. Esto ya lo habíamos explicado más atrasito. Dice, pues el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. No porque nada más haya esa comunicación directa con Dios porque habla en un lenguaje extraño, ¿no? Sino en el único que le entiende en ese momento pues es Dios. Es lo que quiere decir este pasaje. Si yo hablo en alemán, todos mis televidentes pues no me van a entender. Solamente Dios me va a entender. Eso es lo que quiere decir este pasaje bíblico. Y dice que si yo profetizo, pues eso va a edificar a toda la comunidad. Sí va a consolar a toda la comunidad. Y no es que yo esté hablando en alemán, o esté hablando yo en francés, o esté hablando yo en ruso, ¿no? Allá ustedes del otro lado de la pantalla, pues no me van a entender nada. Y el único que me va a entender, pues es nuestro Señor. Bien, vamos a continuar adelante con esta clase que está muy interesante. ¿Qué es el don de profecía? El don de profecía es transmitir mensajes inspirados por el Espíritu Santo. Y les recuerdo, mis hermanos, que ya hay una profecía revelada, y eso está en las Sagradas Escrituras. Esa es la profecía revelada. Entonces, si tú tienes el don de la profecía, lo que tienes que predicar es el Evangelio, la buena nueva, las enseñanzas de Jesús. Ese es el don de la profecía. No el adivinar el futuro, no el querer adivinar las cartas a los feligreses o a ti, hermano, no te dejes engañar. Recuerda que son charlatanes todos aquellos que quieren adivinar el futuro utilizando el cristianismo. Primera de Corintios 14, en el versículo 3 dice, por el contrario, o sea, todavía el apóstol San Pablo está hablando sobre el don de las lenguas, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. Y en el mismo capítulo, y ahora en el versículo 5 dice, deseo que habléis todos en lenguas, pero prefiero, sin embargo, que profeticéis, pues el que profetiza supera al que habla en lenguas. Hermano, subraya eso en tu Biblia. El que profetiza supera al que habla en don de lenguas. Por algo lo está diciendo el apóstol San Pablo. Y seguimos. A no ser que también interprete para que la asamblea reciba edificación. Entonces, pues hoy en día, pues alguien que estudia idiomas, pues sí puede hablar por ejemplo, en alemán y lo puede traducir, pero ¿para qué lo traduce si puede hablarlo en lengua vernácula, verdad? Eso es jugarle al vivo. Es querer vernos la cara imagínense. ¿Qué más nos dicen las Sagradas Escrituras? Fíjese, ahora en el versículo 24 dice, por el contrario, si todos profetizan y entra un infiel o un no iniciado, será convencido por todos, juzgado por todos. Ya ven como aquí el apóstol San Pablo nos está aconsejando que es mejor profetizar, tener el don de la profecía que el de lenguas, porque el de lenguas pues, nadie le va a entender. Y yo me imagino que esos que hablan
idiomas extraños, idiomas angelicales, es para sentirse que ellos sí tienen el Espíritu Santo. Ellos sí son agraciados por Dios y por eso hablan en esas lenguas extrañas. Charlatanes nada más. No te dejes engañar, mi querido discípulo. ¿Y qué nos dice en el mismo capítulo, pero ahora en el 39? Fíjense lo que dice aquí San Pablo. Por tanto, o sea, como diciendo, concluyendo, finalizando, hermanos, aspirad al don de la profecía y no estorbéis que se hable en lenguas. Aquí es claro el apóstol San Pablo. Mejor pues aspira a tener el don de la profecía y no el don de las lenguas, que eso no sirve, no edifica en estos tiempos, en el año 2023, pleno siglo XXI. El hablar en lenguas pues es una charlatanería, es una tomada de pelo. Entonces lo que tenemos que implorarle al Espíritu Santo es que nos dé el don de la profecía, que eso sí hace falta mucho hoy en estos días. Hace falta gente que lleve la palabra del Señor a los demás hermanos. Este mundo está siendo devorado por el enemigo y no estamos haciendo nada nosotros. Acuérdense lo que dice Jesús en los evangelios. Es mucha la mies y poco los obreros. Y hay muchos que están arriba de la barca y se bajan porque no tienen la fuerza del Espíritu Santo. Se bajan porque no tienen ese amor hacia el prójimo. Se bajan por ignorancia. Se bajan porque pues todavía siguen amarrados a este mundo. Y vamos a seguir adelante con esta enseñanza. No los estoy regañando, simplemente les estoy recordando que es mucha la mies y pocos los obreros. Entonces vamos a rematar con 1 Corintios 14:39. Por tanto, hermanos, aspirad al don de la profecía y no estorbéis que se hable en lenguas. Hay que ejercitar el avivamiento del Espíritu Santo. Les hablaba yo hace unos minutos que se habla mucho del avivamiento y mucha gente no sabe qué es el avivamiento. Sí, como es en esta universidad de Hasbury, que la gente va ahí están avivando el Espíritu. Ahí nada más, exclusivamente ahí, eso ya no suena lógico, no es lógico. En ese supuesto avivamiento, pues simplemente nosotros tenemos que ser precavidos. No podemos dar una interpretación, sino más adelante cuando este avivamiento dé sus frutos. Y yo estoy casi seguro que de este avivamiento pues van a salir mucho más sectas de las que ya hay. Y me recuerda el avivamiento de Azusa, que fue cuando nació la iglesia pentecostal. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es el avivamiento del Espíritu Santo. Dice, la unción, o sea, el bautismo se renueva, no es una vez y para siempre. Tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo. Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Aquí el apóstol San Pablo es muy claro, muy enfático. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, no nos dio un espíritu de miedo, de temor, pues yo no digo. No, nos dio un espíritu de fortaleza, de caridad, para que estuviéramos vivos, para que nos enamoráramos de Jesucristo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a avivar? ¿Qué es avivar? Por ejemplo, el ejemplo que yo pongo es, vamos a hacer una fogata, ¿sí? Para hacer una fogata, pues necesitamos leña, necesitamos tal vez un poco de gasolina, y pues algo con que encenderla, encendemos la fogata, ¿no? Y al principio pues es una gran llama que sube hacia arriba, ¿no? El fuego está avivado. ¿Y qué pasa cuando esa llama empieza a hacerse menos, a consumirse, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Oye, pues échale más leña al fuego para que ese fuego vuelva a avivarse. Eso es el avivamiento con el Espíritu. Y ahorita vamos a ver, mis queridos hermanos, cómo podemos nosotros avivar ese espíritu que tenemos y está dormidito. Entonces, hermano, yo te invito a que avives ese espíritu. No te vayas a grupitos donde supuestamente avivan el espíritu. No te vayas, no necesitas pertenecer a esos grupos. Vamos a ver aquí cómo avivamos ese espíritu. Bien, seguimos adelante.
No te conformes, tenemos que buscar el avivamiento del Espíritu Santo con insistencia y entusiasmo. Bien, ahora aquí, ¿cómo podemos avivar al Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros? Y aquí no voy a descubrir el hilo negro, ni vamos todos a descubrir el hilo negro. Es algo que tenemos nosotros los católicos, pero no lo hacemos. Dejamos que ese espíritu que tenemos se vaya derrumbando, ¿sí? Que quede pues casi inerte, que no se mueva, que esté ahí nada más recostadito dentro de nosotros ese espíritu. Ese es el espíritu que Dios nos dio, ese es el talento que Dios nos dio a cada uno, el espíritu, y tenemos que reavivarlo, porque tenemos que hacer que ese espíritu empiece a dar frutos, empiece a rendir frutos, empiece a dar ganancias. Por eso nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, vamos a descubrir este hilo negro. Primero, estudiando las Sagradas Escrituras. Si recuerdan, mis queridos hermanos, en una clase anterior vimos que las Escrituras es el alimento espiritual, es el alimento del espíritu. Si a ese espíritu no le das de comer, pues es como tú, deja de comer 3 días y después te pregunto cómo estás al 4.º día, que no te quieres ni mover, no tienes ganas de hacer nada, te sientes enfermo, se te acaban las ganas de vivir. Pues así le pasa al Espíritu Santo si no lo alimentamos con las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué más. Haciendo oración. También hacer la oración es muy importante para avivar ese espíritu que llevamos dentro de nosotros. Acudiendo a la Santa Misa. Aquí voy a poner el dedo en la llaga. Hay mucha gente que va a misa pues a dormirse. Se sientan, están bostezando y se terminan durmiendo. O hay gente que saca su celular y está ahí chateando, ahí, en lugar de estar presto en la misa, ¿sí? O hay muchos que están en misa y pues están pensando en, ojalá ya termine rápido porque tengo que llegar a la casa, me está esperando mi familia, tengo que ver el partido, ¿sí? Así no vas a avivar el espíritu. El espíritu se aviva en misa estando ahí, participando, leyendo las lecturas, oyendo la homilía que da el sacerdote, participando de la comunión, cantando las alabanzas que se cantan. Así es también una forma de avivar ese espíritu, que llevamos dentro. Bien, vamos a continuar. Participar en la Sagrada Eucaristía, o sea, comulgar, también es una forma de avivar ese espíritu que llevemos, haciendo ayuno y oración. En esta época de Cuaresma, pues es muy recomendable que hagamos ayuno y oración, y es una forma de, 1, avivar ese espíritu, y 2, lo fortalecemos. Así es, mis queridos hermanos, los invito a que en esta época de Cuaresma ayunen y hagan oraciones muy importantes para todos nosotros. Y vamos a seguir con descubriendo el hilo negro. Otra forma de avivar el Espíritu Santo es aceptando a Jesús en tu corazón como tu Mesías y Salvador. Pero aceptarlo de verdad, aceptar sus enseñanzas, aceptar su promesa, creer en su palabra, ayudar al prójimo, hacer obras de caridad, todo eso también ayuda a que se avive tu espíritu. Y van a ver más adelantito, hay pasajes bíblicos que certifican lo que estoy diciendo, respaldan lo que estoy diciendo. Vamos a seguir descubriendo el hilo negro. Otra forma de avivar nuestro espíritu es amando al prójimo. Ya nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo, haciendo obras de caridad con los más necesitados, hablarles a otros de Jesús, llevarles la buena nueva, llevarles el evangelio, predicarles la palabra. También eso ayuda a que tu espíritu se avive y se fortalezca. Si no lo haces, mi querido hermano, pues no. Tu espíritu siempre va a estar ahí descansando, dormidito, no me hagan ruido, no me molestes, mosquito, como había un comercial. Vamos a regresar esta lámina. Muy bien. Así es, mis queridos hermanos. ¿Ven cómo acabamos de descubrir el hilo negro? No lo sabíamos, ¿verdad? Pero todo esto que pusimos en pantalla sirve para avivar ese espíritu que tenemos adormecido dentro de nosotros. No necesitamos pertenecer a un grupo de renovación, o no necesitamos irnos a una iglesia pentecostal para avivar, o no necesitamos ir a este tipo de eventos universitarios donde hay supuestos avivamientos. No, mis queridos hermanos,
nosotros podemos avivar el Espíritu Santo en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, con los que están a nuestro alrededor. Y ahorita les voy a mostrar pasajes bíblicos donde respaldan todo esto que les estoy poniendo en pantalla. Se los voy a poner para que no se les olvide cómo podemos avivar ese espíritu. Y también participando en la iglesia, participando en algo, en la homilía, participando, ayudando a los pobres, participando también con la iglesia, podemos avivar ese espíritu. Todo siempre con la mano de Dios. Vamos a continuar. Nuestra forma de vivir puede provocar la abundancia del Espíritu Santo. La abundancia o la llenura, como le llaman, o sea, nos podemos llenar del Espíritu Santo, podemos provocar esa abundancia del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues haciendo cosas en la vida cotidiana, y esto viene en las Sagradas Escrituras. Esto no es palabra mía, es palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 5 versos 18 al 21. Fíjense lo que dice San Pablo. No os embriaguéis con vino, o sea, no se emborrachen, que es causa de libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque ahí hay un punto. ¿Cómo? Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Sí, esos que están en la Biblia, no los que sacan por ahí algunas personas. Cantad, salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed sumisos los unos a los otros en el temor a Cristo. Fíjense, llenaos más bien del Espíritu Santo. ¿Cómo? Recitad entre vosotros salmos, himnos, cánticos inspirados, ¿sí? Y dice, dando gracias continuamente y por todo a Dios en nombre de nuestro Señor. O sea, el nombre, recuerden que es de parte de nuestro Señor, no en el nombre poderoso de Jesucristo, no. De parte de nuestro Señor Jesucristo hay que darle gracias a Dios por todo. Pero vean esto, recitad entre vosotros salmos, himnos, cánticos inspirados, leer la palabra. Todo eso nos dice el apóstol San Pablo. Y esto es parte de la vida cotidiana. Si tú haces eso en tu vida cotidiana, pues estás provocando esa abundancia del Espíritu Santo en ti. ¿Qué más dice? Fíjense nada más todos estos capítulos bíblicos. Dice, Hebreos 5:22, las mujeres a sus maridos como al Señor. O sea, las mujeres tienen que respetar a sus maridos como el Señor. Esto también provoca la llenura del Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Esto también hace que el Espíritu se avive. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Esclavos, obedeced a vuestros amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón, como si fuera Cristo mismo. De buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Hay que servir de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Todas estas cosas de la vida cotidiana hacen también que provocan que nuestro espíritu se avive y nos llenemos más del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos provocar esa abundancia de nosotros del Espíritu, haciendo estas cosas en la vida cotidiana, haciéndolas con amor. Y está muy clarito aquí el apóstol San Pablo en estos pasajes bíblicos. Continuamos. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado ya a nuestra parte final de este video. Espero que te haya gustado, espero que le hayas entendido y espero que se te hayan quitado algunas dudas que tenías sobre el Espíritu Santo y por lo menos sobre el don de lenguas y el don de la profecía, ¿sí? Que son dones muy importantes, pero en esta época hay muchos charlatanes que lo único que hacen es engañar pues a las personas que de buena fe quieren aprender algo de la palabra del Señor. Bien, vamos a pasar a nuestra reflexión personal antes de irnos. Dice, Espíritu Santo, sabemos bien que nos cuidas para que nuestra fe no tropiece, y al mismo tiempo eres el consuelo en nuestras caídas y dificultades. Eres la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eres tú quien nos lleva a dar un verdadero testimonio de nuestra fe,
pues tú nos muestras a Cristo. También sabemos que darás testimonio de nosotros ante el Padre, y a partir de hoy estaremos plenamente convencidos de que tú eres el Paráclito, que Jesús nos prometió enviar cuando Él partió hacia el Padre. Amén, mis queridos hermanos. Esta es la reflexión del día de hoy. Pues muy bien, ha sido todo el día de hoy. Espero que esta enseñanza del día de hoy te vaya edificando, te vaya formando, te vaya haciendo regresar a ese cristianismo que tal vez nunca abrazaste o que tal vez lo abrazaste alguna vez y te has estado alejando de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a hacer una última oración antes de despedir la transmisión y vamos a darle una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Espíritu, tú que nos vas guiando en este camino de la verdad, tú que nos proporcionas estos dones, tú que nos dices qué es bueno y qué es malo, tú que vas a ser nuestro abogado el día que nos presentemos ante el Todopoderoso. Por eso este día te pedimos que esa semillita que has sembrado en nosotros eche raíces primero, empiece a dar sus flores y después sus frutos. Y te pedimos por todos aquellos que en estos momentos no han avivado ese espíritu que llevan dentro, que recibieron en el bautismo. También te pido, oh Dios Espíritu, que avives en nosotros esa fuerza para que no tengamos miedo de ir a predicar tu palabra o hablarle de nuestro Señor Jesucristo a nuestros hermanos. Tú eres la fuerza que prometió Jesús a los apóstoles, y esa fuerza te pedimos para todos nosotros a través de tu Espíritu para ir a profetizar la buena nueva. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, bueno, muchas gracias. Gracias por su atención. Vamos a leer nuestra oración a San Miguel Arcángel. Muy bien, antes que nada, comparte con otros los que has aprendido el día de hoy, da tu testimonio de conversión, lleva el Evangelio a tus hermanos, invita a otros que se acerquen a Jesucristo. Bien, vamos a hacer nuestra oración final a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y que Dios me los bendiga, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en nuestra próxima clase. No se te olvide darle like si te gustó el video y si no te gustó, pues dale dedito abajo. Comparte el video con tus amigos, tus familiares, ahí en el barrio, en tus grupos. Entre más lo compartas, más YouTube lo pone en primera línea. Y tus comentarios déjamelos aquí abajo en el video. En los comentarios, alguna pregunta que quieras hacer, hazlo. Recuerda y te recuerdo que yo no monetizo mis videos. Yo los hago porque amo a mi prójimo y porque quiero compartir lo poquito que yo recibí del Señor. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.
Chao.